Bienvenidos a una nueva semana de Biología General. En esta oportunidad seguiremos hablando sobre los filos invertebrados de Animalia, específicamente los grupos de protostomados. Bueno, vamos a empezar con el filo Annelida, que es el filo de gusanos anillados en el cual encontramos las lombrices, las sanguijuelas y los poliquetos, que son gusanos marinos. Este filo se caracteriza por tener la forma de gusano, pero con una clara división del cuerpo en segmentos repetitivos a lo largo de toda la longitud del organismo. Externamente, estos segmentos van a crear depresiones en formas de anillos, de ahí el nombre común gusanos anillados. Internamente, estos segmentos van a contener copias idénticas de los distintos sistemas que va a poseer este gusano, incluyendo ganglios nerviosos que son parte del sistema nervioso que lo componen. Esta segmentación es una ventaja para la locomoción, ya que mezclamos dos tipos de músculos: músculos longitudinales que van de extremo a extremo del gusano y músculos circulares en cada uno de los segmentos. Esto permite que el gusano se mueva en forma de acordeón, dándole mejor control sobre el movimiento y generando un movimiento más eficiente. Estos gusanos van a contener proyecciones o apéndices llamados parapodios, que pueden terminar en pequeñas fibras o pequeñas o largas dependiendo el gusano, llamadas quetas. Y estas quetas en muchos casos son utilizadas para clasificar a los distintos tipos de gusanos. En una clasificación muy tradicional que pueden encontrar en algunos libros de texto, dividíamos a estos gusanos en poliquetos, oligoquetos y hirudinios. Los poliquetos hacen referencia a muchas quetas, los oligoquetos a pocas quetas o quetas pequeñas, y irudinia hace referencia a organismos con nulas quetas, quetas muy muy pequeñas y que tienen como característica distintiva un compuesto llamado irudín, que es un anticoagulante, ya que estos son ectoparásitos que se alimentan de sangre. Sin embargo, después de una revisión, el, el grupo Irudinea y el grupo Ligoqueta se juntaron en un grupo llamado Clitelata. Clitelata debido a una estructura llamada clitelo que es utilizada para el proceso de reproducción, y dejamos a los poliquetos como un grupo aparte. Sin embargo, había mucha evidencia de que Poliqueta es un grupo parafilético, y esto empezó a generar cuestionamientos sobre la agrupación y sobre la filogenia de estos grupos, hasta el punto donde actualmente Poliqueta se ha roto en varios grupos, y de hecho algunos poliquetos están más relacionados con los que antes llamábamos clitelata y algunos poliquetos muy muy poco relacionados. Esta nueva clasificación no se ha resuelto por completo, pero muchos de los nuevos libros de texto y muchos de los nuevos artículos llaman a la clase tradicional Pleistonellida, donde tenemos a los poliquetos que ven ahorita en la pantalla, gusanos marinos con muchas quetas y muchos apéndices, y donde también vemos a los típicos clitelata que incluyen a las lombrices de tierra o gusanos terrestres, y a las sanguijuelas, que eran los hirudinios. Sanguijuelas, como les mencioné, pues ectoparásitos con esta componente anticoagulante que les permite seguir alimentándose de la sangre. Y han surgido nuevos grupos como la clase Sipúncula, que es un grupo muy particular de gusanos con los segmentos pero sin los apéndices tradicionales, o la clase Ketopteridae, que antes estaba dentro de los poliquetos pero ahora se separa porque parece ser mucho más basal, al igual que la clase Eugenida, donde pues nuevamente un par de familias de poliquetos fueron separados porque filogenéticamente parecen ser más basales. Lo mismo con la clase Amphinomida, que incluye a estos gusanos con muchas quetas muy muy vistosas. Entonces, más o menos esta es la clasificación que se está proponiendo y que se está utilizando actualmente para separar a todos los anélidos.
Annelida, además de contener un sistema nervioso bien desarrollado, va a tener un sistema circulatorio cerrado y un sistema excretor también bastante bien desarrollado, con repeticiones cada segmento que pues le dan funcionalidad al sistema en cada uno de esos segmentos que conforman al gusano. Esto acompañado con el movimiento controlado por los distintos tipos de músculo y los parapodios y las quetas, pues hace que estos gusanos sean mucho más complejos. Además, es necesario mencionar que todos estos sistemas y esta segmentación es gracias a que estos gusanos tienen un celoma. Son gusanos verdaderamente celomados a comparación de los nemátodos o de los platelmintos, donde no teníamos un verdadero o no tenemos un verdadero celoma. El siguiente filo del que vamos a hablar es el filo molusca, que se caracteriza por organismos blandos con concha, usualmente caracoles, babosas, almejas, ostras, pulpos, calamares, nautilos, entre otros organismos, son los que comúnmente llamamos moluscos. Su cuerpo blando y por lo general protegido por una concha que usualmente funciona como una cubierta dorsal es lo que los caracteriza. Sin embargo, la concha puede ser interna, puede estar reducida o puede haber desaparecido en algunos de los casos. Tres características que nos sirven para distinguir a los moluscos son: primero, el pie muscular, que es un pie plano, ancho, en posición ventral, con músculos fuertes que utilizan para la locomoción, exceptuando los cefalópodos, que tienen pues una serie de músculos modificados, brazos y tentáculos que los van a ayudar a la versatilidad de movimientos que ellos exhiben. Segunda característica será el manto, que es un órgano que recubre la masa visceral, y este órgano secreta la concha en aquellos organismos que sí tienen una concha que los protege. Forma una cámara para las branquias, para el proceso de intercambio gaseoso, y pues si no poseen concha, se observa el recubrimiento de los órganos viscerales. Un punto importante acá es mencionar que los órganos en este tipo de organismos están en la parte dorsal y no en la parte ventral, como usualmente los encontramos en otros organismos. Eso quiere decir que hay un proceso de inversión en el desarrollo de estos organismos, donde los órganos pues pasan a esa parte dorsal y el manto los recubre o los protege, en muchos casos generando la concha, que es de carbonato de calcio. Y la tercera característica que puede estar es la rádula, que es una estructura raspadora que utilizan para obtener en muchos casos las partículas de alimento. Esta rádula es una estructura con muchas prolongaciones tipo púas o picos, que ayuda a raspar al, al fondo de los sustratos para obtener partículas de alimento, algas, bacterias u otros organismos pequeños que están pegados o adheridos a este sustrato o que están formando biopelículas. Sin embargo, los bivalvos no tienen esta rádula, ya que los bivalvos han evolucionado para tener un estilo de vida filtrador. La rádula, entonces, como les mencionaba, es esta estructura raspadora. Acá lo vemos en la figura, y en este caso pues vemos un caracol con la rádula en color verde. Esta rádula puede prolongarse o proyectarse hacia afuera del orificio oral o de la boca y raspar entonces estas partículas de alimento para que puedan ser ingeridas y dirigidas hacia el estómago. Notemos cómo el resto de órganos van a estar contenidos en la parte dorsal, en lo que es el manto, que en este caso sí está recubierto por un caparazón. Dentro de los moluscos tenemos la clase Polyplacófora, que es comúnmente llamada quitones. En la imagen de la derecha pueden ver el pie muscular claramente en la vista ventral de estos quitones, y en la vista dorsal vemos una serie de placas, eh, en específico 8 placas, que protegen o forman esta estructura tipo concha de los quitones.
Esto es muy característico de ellos y siempre vamos a contar 8 placas en estos organismos. Luego tenemos la clase gastrópoda, que incluye a las babosas y a los caracoles, tanto en sus versiones terrestres como en sus versiones marinas. Estos organismos se caracterizan porque tienen el manto, pero no necesariamente el manto va a tener una concha externa. A veces puede tener una concha interna o haberla reducido completamente. Y van a tener órganos sensoriales, fotorreceptores y quimiorreceptores que pueden estar en la punta de las antenas o en la base de esas estructuras tipo antenas. Estos son los nudibranquios, que también son conocidos como babosas de mar. Son bastante pequeños, muy coloridos y algunos de ellos pueden ser tóxicos. Luego tenemos la clase bivalvea, que son las almejas, mejillones y ostras. Estos se caracterizan por tener dos valvas o dos placas de concha que se unen y los protegen. Dentro tenemos pues el manto que tiene la todo el conjunto de órganos eh, y un pie muscular modificado formando un músculo abductor que une o de alguna manera funciona como una bisagra para ambas valvas o ambas conchas y que se cierra muy fuertemente. Cuando el músculo se relaja, pues se abren las dos conchas y este movimiento de cerrado y abertura lo utilizan para impulsarse por propulsión a chorro y movilizarse de un lugar al otro. No es un nado muy activo que logre moverlos largas distancias, pero sí los protege a veces de depredadores, les permite huir o los permite moverse de un lugar al otro. Es importante notar que en estos organismos también vamos a tener quimiorreceptores y fotorreceptores. De hecho, cada uno de esos puntos azules que ven en la imagen de la derecha es un fotorreceptor o lo que vendría siendo pues un ojo muy primitivo. Luego tenemos la clase cefalópoda, que incluye a los pulpos, calamares, sepias y nautilos. Esta es una de las clases de moluscos con más modificaciones. Tenemos la combinación de brazos y tentáculos, una serie de corazones que funcionan con un sistema circulatorio cerrado, un cerebro bastante desarrollado, ojos tipo cámara muy parecidos a los ojos de los vertebrados, concha que puede estar interna o externa o puede haberse reducido considerablemente, y en el caso de los calamares un pico que es la parte dura del organismo. Estos organismos han sido estudiados por su capacidad cognitiva, ya que hay evidencia de que pueden resolver laberintos complejos, pueden resolver algunos pues, pruebas a nivel de laboratorio. Hay evidencia de que sueñan, hay evidencia de que reconocen a otros individuos de su misma especie y a otros individuos de otras especies, incluso que reconocen las caras de los cuidadores en los acuarios y que pueden interpretar las emociones de esos cuidadores. Tenemos evidencia también de humor o carácter, por así decirlo, en estos organismos y por lo tanto pues son bastante estudiados por su alta capacidad cognitiva. Luego tenemos la clase escafópoda, que son consideradas conchas colmillo. El molusco vive dentro de esta concha tipo colmillo. Muchas veces se entierran en las zonas inundables, en las playas o en las zonas intermareales. Y pues el molusco tiene una rádula y un pie modificado que solo sobresale de este orificio. Cambiando al filo nematoda, entramos en el primero de los grupos de Ecdysozoa. Ecdysozoa involucra a los organismos que mudan una cutícula y en este caso los nematodos son eh, organismos que mudan una cutícula de quitina y son considerados gusanos redondos. Son relativamente pequeños con simetría bilateral, únicamente tienen músculos longitudinales, por lo que su movimiento es hacia los lados
Se encuentran en casi todos los ambientes y hay algunos que son de vida libre, algunos que son parásitos, tanto de plantas como de animales. Son muy importantes en el reciclaje de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y como potenciales causantes de muchas enfermedades. En humanos, los parásitos de este grupo son bastante importantes porque causan infecciones que están asociadas a desnutrición crónica y a malos sistemas de salubridad. Por ejemplo, en este caso vemos a Ascaris lumbricoides, que es un parásito humano que se contagia por el consumo de alimentos contaminados, sobre todo frutas o verduras que no han sido lavadas o alimentos preparados con manos sucias. Causa una infección intestinal con dolor abdominal, reacciones alérgicas, desnutrición severa y en algún caso cuando la masa de gusanos se reproduce demasiado pueden migrar incluso hacia la tráquea y llegar al sistema respiratorio y causar la muerte. Trichinella es otro parásito que eh, pues sobrevive o digamos se enquista dentro de los músculos. Es transmitida por carne de cerdo mal cocida y pues se puede albergar en los músculos de tejidos blandos o de otros tejidos como acá alrededor de los ojos. La filaria es otro nematodo que es transmitido por un vector, en este caso por un zancudo, y usualmente se moviliza en el sistema linfático, específicamente en los conductos o nodos linfáticos de la parte inferior del cuerpo, bloqueando todo el drenaje de este sistema y causando una inflamación severa por acumulación de líquido linfático. A esto es a lo que se le conoce como filariasis o elefantiasis. Es una enfermedad tradicional de Asia y en América por el momento no se reportan casos. Oncocercosis causado por el nematodo oncocerca es un parásito de humano y animales que se aloja en los ojos y puede causar ceguera. Lo transmite una mosca, es la mosca negra, y en Guatemala hubo focos de endemismo en las puntas de los volcanes y de las montañas más altas en Huehuetonango. Sin embargo, oncocercosis ha sido erradicada gracias a la erradicación del vector y en Guatemala pues hace ya algunos años se ha declarado como una zona libre de oncocercosis. Finalmente tenemos también parásitos animales como los nematodos que causan la enfermedad del corazón del perro o el gusano del corazón del perro, que también puede ser transmitido por un vector y que se alberga en el corazón causando deficiencia cardíaca. Luego, pasando al filo Onychophora, siempre dentro de Ecdysozoa, tenemos un grupo de organismos que reciben el nombre de gusanos arterciopelados. Esto debido a que su superficie parece ser suave y sin embargo sí tienen un exoesqueleto de quitina que se muda. Estos gusanos tienen patas lobuladas que tienen dos garras. La característica es que esas patas no tienen articulaciones. El cuerpo sí es segmentado internamente. Tienen tráqueas para la respiración y el intercambio gaseoso y un sistema nervioso ventral. Tienen un hemoceloma que deriva de un celoma, pero que ha sido modificado. Y tienen dos glándulas de moco después de la mandíbula. Y esas glándulas las utilizan para disparar una sustancia pegajosa, capturar a sus presas y poder alimentarse. Hay una sola clase de gusanos aterciopelados u onicóforos, que es la clase Udeonicófora. Y estas dos apéndices que ven abajo de los ojos y después de la boca, esos son las glándulas de moco. Se caracterizan también por tener un par de antenas y la serie de patas lobuladas. Luego tenemos el filo tardígrada. Estos tienen como característica 8 patas, son bastante pequeños, llegando a medir menos de medio milímetro. Y sobreviven en ambientes que son considerados usualmente extremos porque han sido
expuestos a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a ausencia de agua, a vacío, a radiación ionizante, a presiones muy altas, y en todos los casos pues se ha observado que estos entran en un estado de anhidrobiosis o de dormancia, en el cual metabólicamente dejan de estar activos hasta que las condiciones vuelven a su normalidad, y por lo tanto estos organismos vuelven a activarse o a reaccionar para usualmente completar un proceso reproductivo. Sin embargo, tradicionalmente estos viven en ambientes húmedos con alta disposición de agua, sobre todo en musgos o líquenes en lugares con una temperatura templada y un ambiente muy húmedo. Hay dos clases de tardígrados, eutardígrada y heterotardígrada, y están ampliamente distribuidos en todos los ambientes, y la diferencia pues se debe a la forma de las garras en las patas y a las apéndices extras que pueden tener y la forma de las placas que los protegen. Finalmente tenemos el filo artrópoda, que es el grupo más diverso de todos los animales, con más de 800.000 especies descritas y probablemente el doble o el triple por describir. La característica principal de los artrópodos es que tienen el cuerpo dividido en segmentos y que tienen un exoesqueleto de quitina con apéndices articulados. Eh, Estos organismos son muy importantes porque representan a los polinizadores más abundantes, son fuente de alimento para muchos organismos, incluyendo los humanos, son plagas, son vectores de enfermedades, pueden ser parásitos, pueden funcionar para control biológico, son importantes recirculantes de nutrientes en los ecosistemas y mantienen pues el equilibrio de muchos servicios ecosistémicos. Por lo tanto, pues son organismos muy importantes, y por lo, adicionalmente a esto fueron muy exitosos en la colonización de la Tierra, incluso probablemente antes de que los vertebrados colonizaran la Tierra. Existen por lo menos estos subfilos, empezando con el subfilo artrópoda o trilobitomorfa, que es uno de los grupos de artrópodos más ancestrales que se conocen, que son clasificados sin lugar a dudas como artrópodos. Luego está el filo Chelicerata, el filo Myriapoda, el filo Crustacea y el filo Hexapoda. El filo Chelicerata incluye a los arácnidos y a otro grupo de organismos relacionados. El filo Myriapoda incluye a los 100 pies y a los 1000 pies. Y luego tenemos al filo Crustacea, que tradicionalmente incluye organismos marinos, semiterrestres o terrestres, pero que en los últimos análisis filogenéticos parece también incluir al filo Hexápoda. Por lo tanto, en muchos libros de texto y en muchos artículos ahora se habla del filo o del subfilo Pancrustacea. Y Pancrustacea incluiría tanto a los crustáceos tradicionales como a los hexápodos. Los hexápodos veremos que son todos organismos terrestres y es donde están los insectos como grupo mayoritario. Para fines prácticos en este curso los vamos a ver como subfilos diferentes, pero con la salvedad de que filogenéticamente sabemos que los hexápoda derivan dentro de crustácea y que por lo tanto monofiléticamente Pancrustacea es el nombre correcto del clado que incluye tanto a los crustáceos tradicionales como a los hexápodos. Bueno, entonces, el subfilo Trilobitomorpha es un grupo o comprende un grupo de organismos que fueron extintos completamente al final del Paleozoico, pero que estuvieron desde por lo menos el periodo Cámbrico. Eso quiere decir que dentro del Cámbrico hasta el Pérmico, estos organismos fueron muy exitosos y muy diversos en toda la era paleozoica. Se caracterizan por tener el cuerpo con 3 lóbulos, de ahí viene el nombre trilobitas, y tienen ojos compuestos, además de varias patas o varios segmentos articulados que utilizaban para la locomoción y para la respiración en el agua. Estos organismos tienen las características
de tener esos apéndices articulados, un exoesqueleto que es bastante endurecido y que los protegía, y de tener segmentos corporales, todas características de los artrópodos tradicionales. Entre el ediacariano y el cámbrico existieron otros organismos muy probablemente relacionados a los artrópodos, pero es complicado eh, rastrear la historia evolutiva y poder a ciencia cierta designarlos como artrópodos o como un grupo basal o como un grupo hermano, por lo que todavía existe algún misterio con esos otros grupos. Sin embargo, a Trilobitomorpha pues siempre se la ha incluido dentro de Arthropoda. Luego tenemos el zoófilo Chelicerata, que se caracteriza porque son organismos que no poseen antenas, a pesar de sí tener apéndices articulados. Tienen quelíceros, que son dos apéndices orales que derivan aparecen justo alrededor de la abertura oral y operan en forma paralela. Esa es una característica importante de los quelíceros, se mueven uno a la par del otro. Tenemos 4 pares de patas, ojos compuestos y o ocelos, que son ojos simples, y usualmente dividimos al grupo en 2 clases, la clase Pycnogónida y la clase Arácnida. Antes de que avancemos con las clases, me gustaría que viéramos lo que son los quelíceros. En la imagen se señalan los quelíceros justo uno a cada lado de la abertura oral, y estos apéndices son articulados y tienen movimiento en paralelo en forma vertical. Algunos quelíceros pueden terminar en colmillos, como vemos en la imagen de la derecha, en el caso de las arañas, pero no necesariamente todos los quelíceros terminan en colmillos. Los quelíceros pueden ser birramificados, pueden terminar en una garra o en un colmillo, o pueden no terminar en una estructura de este tipo. Usualmente, a la par de los quelíceros, vamos a tener otra serie de apéndices que llamamos pedipalpos. Estos son apéndices orales auxiliares, muchas veces diseñados para ayudar a capturar la presa o como una función sensitiva, ya sea mecanosensitiva o quimiosensitiva, para ayudar al organismo. Y entonces otra vez vemos en la imagen de la derecha los pedipalpos. La clase Pycnogónida recibe el nombre común de arañas de mar, aunque no tienen nada que ver con las arañas, porque vamos a ver que usualmente solo vemos un segmento corporal donde todo está fusionado, tanto la cabeza como el resto del cuerpo. Si vemos los 4 pares de patas y los quelíceros, que en este caso reciben el nombre de quelíforos porque tienen un desarrollo inicial diferente a los verdaderos quelíceros. Luego, dentro de la clase arácnida, que es la clase más grande y más diversa del grupo, vamos a tener varios órdenes, empezando por el orden Sifosura, que son los cangrejos de herradura. Este grupo recibe el nombre común de cangrejo, lo cual es bastante poco correcto, porque no tiene nada que ver con los cangrejos ni con ningún tipo de crustáceo. Si contamos los apéndices o las patas, vamos a ver específicamente que tiene 4 pares de patas, dando 8 en total, y aparte van a tener 2 pedipalpos y 2 quelíceros. Los pedipalpos con la característica de terminar en una tenaza, y los quelíceros pues en la parte delantera. La característica interesante es este gran caparazón que tienen en los 2 segmentos corporales que los protege de los depredadores. Este grupo ha cambiado relativamente poco desde su origen, y por eso es que se les considera un fósil viviente, aunque ese término hemos discutido varias veces que no nos dice nada. El orden Escorpiones es un grupo que se caracteriza por tener un segmento
de cabeza y un segmento de cuerpo, donde tenemos los 4 pares de patas y los quelíceros, pero los pedipalpos están modificados para formar tenazas. Y además tenemos un apéndice posterior llamado telson, que termina en un aguijón que tiene la capacidad de inyectar veneno. El orden escorpiones tradicionalmente se divide en dos nombres comunes, los escorpiones y alacranes, pero realmente no hay una diferencia per se entre ambos. Muchas veces es simplemente el tamaño lo que nos hace llamarlos de una o de otra manera. Los escorpiones tienen un veneno con mucha o una combinación de muchas toxinas, muchas de ellas pequeños péptidos y otros componentes químicos que suelen no ser perjudiciales, aunque hay algunas especies que sí pueden ser, generar pues una reacción peligrosa o incluso la muerte contra los humanos. El orden Opiliones se caracteriza porque tienen fusionados los dos tagmas o los dos segmentos corporales, el segmento de la cabeza y el segmento del abdomen, y vamos a encontrar los quelíceros, no pedipalpos, y sí los 4 pares de patas, todos en un solo segmento. Las patas suelen ser bastante largas y eso les da su nombre común en inglés, que es daddy long legs. En el orden Acariformes tenemos a los ácaros y en el orden Parasitiformes tenemos a las garrapatas. Ambos se caracterizan por tener un solo cuerpo, un solo tagma en el cuerpo, es decir, otra vez un segmento fusionado donde cabeza y abdomen forman un solo segmento. Tienen los quelíceros y los 4 pares de patas. La importancia es que muchos de estos pueden causar alergia en el caso de los ácaros, o pueden infectar los poros, ya que muchas veces se alimentan de las secreciones de las glándulas sebáceas en nuestra piel. Y en el caso de las garrapatas pueden ser vectores de enfermedades y ectoparásitos que son bastante molestos, no solo para humanos sino que también para animales. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme es causada por una garrapata. Aquí vemos el orden Acariformes y este es el orden Parasitiformes. Si se dan cuenta, tenemos los quelíceros y los 4 pares de patas. Muchas veces estos quelíceros están modificados para poder enterrarse en la piel y de esa manera estos organismos comienzan a alimentarse de sangre. El orden Aranea es el más diverso, es el orden de las arañas y tarántulas. Se caracterizan por dos segmentos corporales divididos, un abdomen y una cabeza, los 4 pares de patas, pedipalpos y quelíceros que terminan en 2 colmillos. Todas las arañas tienen un grado de veneno, pero no todos los venenos de las arañas nos afectan a nosotros. Otra característica es que van a combinar ojos simples y ojos compuestos. Como les decía, algunos de estos venenos sí son potencialmente peligrosos para los humanos porque son miotóxicos o neurotóxicos, pero la gran mayoría de ellas no tienen un efecto sobre nosotros. Y vamos a ver en Guatemala algunas de las especies venenosas más importantes, por ejemplo las violinistas y las viudas, tanto la negra como la café. En este caso vemos a una viuda caracterizadas por un abdomen bastante abombado y el reloj de arena color rojo en esa parte inferior del abdomen. Las violinistas, por otro lado, van a tener en el segmento de la cabeza una especie de violín en color marrón oscuro que va desde la base del violín en la punta de la cabeza hasta la punta del violín en el borde con el abdomen. Además van a tener 2 ojos centrales pegados y 2 ojos más separados que las caracteriza. Estas violinistas del género Loxosceles o familia Loxoscelidae son bastante importantes porque su veneno es miotóxico. Eso quiere decir que el veneno va a degradar el tejido y sobre todo el tejido muscular.
La mordedura de una de estas puede generar necrotización, es decir, la muerte del tejido, y si no es atendida rápidamente puede causar daños severos como el que vemos en la imagen, que en algunos casos involucra la amputación de la parte corporal, dependiendo de dónde haya sido la mordedura. Luego tenemos el orden Ambliplygi. Los ambliplígidos, estos no son venenosos, sin embargo, los pedipalpos están modificados para ser raptoriales. Eso quiere decir que van a capturar a las presas con esos pedipalpos, y el primer par de patas está modificado para ser un órgano sensorial. Si se dan cuenta en la imagen, el primer par de patas es súper alargado y muy delgado, porque lo utilizan como mecanorreceptor. Es decir, que perciben vibraciones o perciben cambios en la presión con ese par de patas. Muchas veces estos organismos viven en ambientes muy oscuros y sus ojos son ojos simples que solo ven cambios de luz o oscuridad, y por lo tanto dependen más de este organismo sensorial que de los organismos de los órganos fotorreceptores, perdón. El orden pseudoescorpiones se caracteriza porque los pedipalpos también forman tenazas como en los escorpiones. Tenemos dos segmentos corporales quelíceros, pero no tenemos un telson con aguijón. El orden Solifuge, que también se les llama arañas de camello, son un poco más grandes que las arañas normales. Tienen los quelíceros y los pedipalpos bastante largos porque también los utilizan como órganos mecanosensitivos. No son venenosas. El orden Palpigradi son bastante pequeños, miden menos de un par de milímetros. Tienen el primer par de patas también con función sensorial, y van a tener un apéndice o flagelo en forma en la parte trasera, que utilizan también para equilibrarse y para la mecanosensitividad. El orden Telifonida va a tener los pedipalpos modificados, también endurecidos, y van a tener un telson en forma de látigo. Estos se conocen como vinegar runes y se caracterizan por liberar una sustancia con un alto contenido de ácido acético. No es un veneno como tal, pero sí es una sustancia de defensa que es bastante ácida. Y el orden Ricinulae se va a caracterizar por tener dos segmentos corporales, y el primer segmento corporal recubre de alguna manera los quelíceros, que no son fáciles de ver desde la vista dorsal, sino que solo se ven en la vista ventral. No vamos a observar pedipalpos, y son bastante pequeños, usualmente en hojarasca o en materia orgánica en descomposición, midiendo un par de milímetros también. Con eso terminamos la diversidad de grupos dentro del orden, dentro del subfilo Chelicerata, y ahora vamos al subfilo Myriapoda. El subfilo Myriapoda se caracteriza por tener muchas patas y muchos segmentos corporales, ojos compuestos y un par de antenas. Tradicionalmente los dividimos en 4 clases. La clase Diplopoda, que es la clase de los 1000 pies, se caracteriza por tener 2 pares de patas por cada segmento corporal, un par de antenas, ojos compuestos. Tienen una dieta usualmente detritívora, es decir, se alimentan de materia orgánica, pero algunos de ellos secretan ácido cianhídrico, lo cual los hace tóxicos si son consumidos. Sin embargo, no son venenosos, no pueden inyectar veneno. Mientras que los Chilopoda, que son el siguiente grupo, sí lo son. Acá vemos en la imagen a lo que me refiero con 2 pares de patas por segmento. Cada segmento corporal va a tener 2 pares de patas. La clase Chilopoda, como les decía, sí tienen un mecanismo de inyección de veneno, ya que el primer par de patas ha sido modificado para poder inyectar ese veneno. Estos son depredadores carnívoros y suelen ser bastante agresivos. También tienen un par de antenas. El último par de patas también está modificado y usualmente agrandado, y vamos a observar
que solo tienen un par de patas por segmento, lo cual los diferencia de los milpies. Acá vemos el primer par de patas modificado para inyectar el veneno y vemos que solo tienen un par de patas por segmento. Luego tenemos otras dos clases que son Paurópoda y Sínfila. Paurópoda se caracteriza por tener pocos segmentos corporales y antenas birramificadas, mientras que Sínfila tiene más segmentos corporales y las antenas son multiarticuladas con múltiples segmentos. Luego entramos al zoofilocrustácea, que como mencionamos anteriormente, el término correcto filogenéticamente hablando es pancrustácea. Dentro de crustácea, al menos dentro de los organismos marinos, vamos a encontrar 5 o más pares de apéndices, 2 pares de antenas por lo menos, ojos compuestos y un cefalotórax y un abdomen claramente separados. Un cefalotórax es la cabeza fusionada con el tórax y un abdomen pues claramente separados. Tenemos como primer clase acá los ostrácoda, que son los llamados ostrácodos. Estos tienen una concha formada por dos partes que los protege, a diferencia de los bivalvos, donde las conchas están una enfrente de la otra, por así decirlo, en forma vertical. Acá las valvas o las conchas están una al lado de la otra en forma lateral. El crustáceo como tal, el organismo como tal, está dentro, protegido por esas conchas, y acá vemos cómo solo sobresalen los apéndices, las antenas y los apéndices que forman las patas que sobresalen de esa estructura. Luego tenemos la clase Copépoda. Esta es una de las clases más importantes porque forma un buen porcentaje de lo que consideramos zooplancton y son muy importantes en las redes tróficas marinas. Estos van a tener sus antenas y sus varios pares de apéndices o de patas. Son relativamente pequeños, la gran mayoría de ellos marinos, aunque hay representantes de agua dulce. La clase Tecostraca o Percebes usualmente forman una estructura carbonatada o pues una concha que los protege, son sésiles, se adhieren a esa estructura y simplemente sobresalen los apéndices que utilizan para capturar los alimentos. Usualmente los vemos sobre tortugas, sobre ballenas o en los muelles, sobre la madera o sobre otras estructuras pegados. Son bastante duros y, como les digo, el crustáceo como tal está adentro, como lo vemos acá sobresaliendo en la imagen de la derecha. La clase Melacostraca es una de las más grandes, donde tenemos muchos de los camarones, langostas y algunos de los cangrejos, ya que la forma cangrejo ha evolucionado varias veces de forma independiente dentro de varios grupos de crustácea, entonces no todos están acá en Melacostraca, pero pues acá vemos varios de ellos. La clase Branquiópoda, donde tenemos las dafnias y las artemias, organismos con los que ustedes han trabajado en el laboratorio o los han visto en el laboratorio. Muy probablemente estos son los organismos más emparentados con los insectos o con los hexápodos, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, el zoofiloxápoda, filogenéticamente hablando, está dentro de crustácea porque, como les dije, muy probablemente evolucionó a partir del grupo Branquiópoda como una rama dentro de este grupo que se adaptó a la vida terrestre. Los hexápoda tienen 3 tagmas corporales o 3 segmentos corporales, una cabeza, un tórax y un abdomen bien separados y definidos, y se caracterizan por tener 3 pares de patas, de ahí el nombre hexápoda. Pueden tener ojos compuestos y ocelos, un par de antenas, y tradicionalmente los dividimos en 4 clases: insecta, colémbola, protura y diplura. Colémbola, protura y diplura se caracterizan porque tienen las partes bucales dentro de la cabeza, mientras que los insectos tienen las partes bucales fuera de la cabeza o como una proyección hacia afuera. Usualmente colémbola, protura y diplura se clasificaban como entognatos y los insectos como ectognatos. Sin embargo, colémbola, protura y diplura
no forman un grupo monofilético y hace más sentido separarlos en los tres grupos que les presentamos a continuación. Vamos a ver primero estos tres y luego ya nos vamos a quedar con los grupos de insectos. Entonces, Colémbola pues es un grupo de hexápodos sin alas, con las partes bucales dentro de la cabeza, con antenas y con un órgano ventral y un órgano posterior característicos que solo tienen ellos. El órgano ventral, y no se sabe a ciencia cierta cuál es su función, pero el órgano posterior recibe el nombre de furca o fúrcula y usualmente lo utilizan para saltar o movilizarse. La clase Protura no va a tener antenas y va a utilizar el primer par de patas siempre levantado para sustituir la función mecanosensitiva de las antenas. Tampoco tiene alas y también tiene las partes bucales internas. Y la clase Diplura sí va a tener antenas con varios segmentos, no tiene alas, tiene las partes bucales dentro de la cabeza y va a tener dos apéndices posteriores que pueden formar una pinza o que pueden ser multiarticulados como los que vemos en las imágenes. Luego, la clase Insecta se divide en los insectos sin alas y los insectos con alas. Apterigota representa a los insectos sin alas y actualmente solo tenemos dos órdenes que son Archaeognatha y Syngentoma. Y Pterigota representa a todos los insectos alados o que derivan de insectos alados como ancestros de los grupos. Y sus órdenes se separan basados en cómo es el tipo de boca, cómo es el tipo de alas y si tienen metamorfosis completa o incompleta. Solo para separar Archaeognatha y Syngentoma, pues los arqueognatos no tienen alas, tienen escamas que recubren el cuerpo, tienen varios apéndices aparte de las patas y van a tener unas estructuras maxilares que forman palpos, es decir, que forman prolongaciones largas desde las mandíbulas o desde la parte que rodea las mandíbulas. Mientras que Syngentoma tiene características muy similares, pero sin estos palpos maxilares grandes. Ahora sí, la metamorfosis, como les decía, puede ser incompleta, en la cual realmente solo hay un desarrollo del organismo, pero no hay un estadio larvario morfológicamente diferente, mientras que la metamorfosis completa sí involucra un estadio larvario con varios instares, una fase de pupa en la cual el organismo cambia hacia su forma de imago o de adulto, y esto pues sirve para separar o clasificar a los distintos órdenes de insectos en combinación con el tipo de boca y la función que cumple esa boca y con el tipo de alas o la forma de las alas. Los insectos más basales van a caracterizarse porque no pueden plegar las alas, y los insectos más derivados pues ya van a poder plegar y guardar, por así decirlo, las alas bajo un segmento corporal. Específicamente hay varios órdenes de insectos, nosotros vamos a ver solo algunos, pero aquí vemos pues un rápido montaje con varios de estos órdenes. Empezando con el orden Odonata, que incluye las libélulas y caballitos del diablo, vamos a ver insectos con alas membranosas o alas con muchas venas, una boca masticadora, una función de depredadores y alas que no pueden plegarse. Estas tienen un estadio juvenil en forma de ninfa, que es acuático, y el estadio adulto, que es el que vemos en la pantalla. Hay dos grupos diferentes, los que tienen las alas hacia el abdomen y los que tienen las alas que no se doblan hacia el abdomen y con los ojos separados o los ojos juntos. El orden Ephemeroptera también tiene pues estos estadios larvarios acuáticos, un preadulto terrestre y un adulto terrestre, alas membranosas que no se pueden doblar o guardar.
El orden de Automaptera tiene una boca masticadora, unas alas anteriores endurecidas y las alas posteriores membranosas. Aquí empezamos a ver una transición hacia una modificación en las alas. Las antenas son largas y segmentadas y se caracterizan por tener cercos posteriores en forma de tenaza. También se les llama tijeretas. El orden Orthoptera tiene una metamorfosis incompleta. Producen sonido por frotar las alas, que pueden ser plegadas y guardadas, o por frotar las piernas que usualmente son modificadas para saltar. Y tenemos también, gracias a esta producción de sonido, tímpanos que están en los segmentos corporales o en las piernas. Tradicionalmente aquí incluimos a los grillos, a los saltamontes, a las esperanzas, entre otros. El orden Blatodea es el orden de las cucarachas. También tenemos alas membranosas plegables y una boca masticadora. Dentro del orden Blatodea también están las termitas, que antes eran clasificadas en un orden separado llamado Isóptera, pero que molecularmente son muy relacionadas con las cucarachas. Tanto las termitas como las cucarachas tienen algunos simbiontes intestinales muy particulares de algunos grupos de protozoos y bacterias que les permiten digerir diferentes materiales vegetales. Las termitas específicamente pueden digerir la lignina y la lignocelulosa de las plantas que forman madera. El orden Mantodea es el orden de las mantis. Tenemos alas plegadas y un primer par de patas raptoriales modificadas para cumplir una función raptorial o de captura de las presas. Su boca es masticadora. Tenemos el orden Phasmatodea o Phasmida, que son los quiebrapalitos con alas reducidas o perdidas y un cuerpo alargado. El orden Socodea, antes llamado Pteroptera, donde están los piojos, que son aplanados dorsoventralmente, tienen una boca chupadora, no tienen alas, aunque su ancestro sí las tenía, y son vectores de enfermedades. Hay por lo menos 2 especies de piojos que nos infectan a los humanos y hay otras especies en otros organismos. El orden Hemiptera tiene el primer par de alas con la mitad endurecida y la mitad membranosa, y el segundo par de alas completamente membranoso. Su boca es tipo picadora chupadora y se alimentan ya sea de el floema de las plantas o de sangre de algunos animales. En ambos casos utilizan músculos muy fuertes para que la presión del floema o de los vasos sanguíneos no genere un problema cuando utilizan su boca para picar y todo el contenido líquido empieza a entrar por ellos. Acá tenemos a las chinches, pero también tenemos a los toritos, a las cícadas y a estos otros que son completamente herbívoros, cuya diferencia es que todas las alas son membranosas. Muchos de estos son vectores de enfermedades en cultivos, ya sea enfermedades bacterianas o virales, y se les considera plagas por eso mismo. Los áfidos también, que son usualmente problemas en algunos jardines, también son de este grupo. Luego tenemos el orden Hymenoptera. Estas tienen alas membranosas, pero que están unidas tanto las alas delanteras con las traseras, y su boca es tipo lameladora masticadora o solo masticadora. Acá tenemos a las hormigas, a las abejas, a las avispas y a los zompopos, y usualmente tienen una estructura eusocial con formación de colonias. Luego tenemos el orden Coleoptera, que tiene el primer par de alas endurecido, formando una estructura llamada élitros, y el segundo par de alas membranoso que utilizan para volar. La boca es masticadora y este es el orden con mayor número de especies o el orden más diverso dentro de todos los insectos. Acá tenemos escarabajos, tenemos pasálidos, tenemos luciérnagas, tenemos coccinélidos, tenemos mucha diversidad de organismos. Como lo ven acá, tenemos muchos grupos diferentes de escarabajos.
por supuesto los pasálidos, que son importantes para el departamento, ya que el Dr. Schuster estudiaba este grupo de organismos. Luego pasamos al orden Lepidoptera, que se caracteriza porque sus alas tienen escamas o son alas escamosas y su boca es tipo sifón enrollado. Muchos de estos son polinizadores, pero en su etapa larvaria pueden ser plagas porque su boca es masticadora y se alimentan usualmente de hojas. Acá tenemos a las mariposas y a las polillas o palomillas, y las larvas forman orugas que usualmente pues son depredadoras de plantas, herbívoros. Finalmente, bueno, casi al final tenemos el orden Diptera, que tiene dos alas y el segundo par de alas ha sido modificado o reducido para formar dos estructuras que funcionan como balancín y tienen una boca tipo picadora, chupadora, o una boca tipo absorbente. Acá tenemos a las moscas y a los mosquitos o zancudos. Finalmente, el orden Siphonaptera es el orden de las pulgas. Tenemos una boca picadora chupadora, son aplanados lateralmente, no tienen alas, pero el ancestro muy probablemente tenía alas y son vectores de algunas enfermedades. Tradicionalmente la peste bubónica se debió a uno de estos insectos. El último par de patas está modificado para que puedan saltar muy fuertemente. Y con eso terminamos esta clase.